Destiny, lost in sound, be a freak. Sí, amiga, y es buenísimo ese nuevo libro que yo le di. Hay que aprovechar a Latino, contarlo. sí. Y está súper barato. Sí, hay que aprovechar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos entre Libros. Acompáñennos. ¡Hey! Me alegro verlas otra vez. Claro, porque tenemos una agenda cargada de información. Comenzamos. ¿Sabías que contar con una imprenta revolucionó a la humanidad, dado que brindaba mayor acceso al conocimiento? Claro, el reto era saber leer y escribir. Otro interesante dato es que los primeros libros no llevaban un título, por lo que eran nombrados de acuerdo con las primeras palabras con las que pensaban el texto. Otro dato muy interesante para cerrar es que el libro más caro del mundo es una copia del código Leicester de Leonardo da Vinci. Se pagó por él 30.8 millones de dólares y el afortunado comprador fue Bill Gates en 1994. No lo dejaría solo de nuevo. Mujer de 42 años. ¿Por qué no creo que sea bueno dejar a los hijos si se va para otro país? Pues por lo que me pasó a mí. Cuando me fui solo quería ganar dinero porque aquí no tenía trabajo y quería sacar adelante a mi hijo. Me llamaron para que ayudara a una muchacha que había tenido su bebé en Tapachula y que luego se iría a su casa, cerca de Sinaloa, y que entonces ella me ayudaría a seguir el camino hacia los Estados Unidos desde allí. Ella me iba a dar la casa y la comida, y la verdad es que sí, me ayudaba en todo. El dinero que recibía de pago podía mandarlo todito para que cuidaran a mi hijo que dejé en Honduras. Yo no necesitaba nada allá, pero él tenía 7 años y estaba en la escuela. Necesitaba que estuviera bien. Uno se va por los hijos, por la familia. Uno se sacrifica por ellos allá para que ellos puedan regresar en su camino aquí. De repente, estando en México, me llamó mi hermana. ¿Ya sabes cómo está tu hijo?, me dijo. Pues supuse que bien. Lo había dejado en casa de una cuñada que era una muchacha de confianza. Mi mamá era muy estricta y por eso mi niño no quiso quedarse con ella, ni con mi hermana. No sé, le dije, en la casa nunca me lo ponen, solo por teléfono hablamos. Pues entonces, ponete tranquila, continuó mi hermana. No para que te vengas de inmediato, sino para que penses en regresarte, porque si no, solo vas a venir a enterrar. Ella me mostró una foto que había logrado sacarle. Ya había cumplido 8 años y parecía una calavera, hasta se le miraban las costillas. Una amiga de mi hermana le contó de su estado y por eso ella a escondidas le sacó la foto que me mostró. En ese momento me angustié y le dije a la muchacha para la que trabajaba que lo sentía mucho, pero que no podía seguirla ayudando, que debía volver por mi hijo. Ella comprendió todo y hasta me ayudó con el dinero para regresar. Me compró el boleto y a la noche siguiente salí para Honduras. Cuando regresé, la cuñada que cuidaba a mi hijo se asustó al verme porque llegué de sorpresa. Yo creo que hasta me desmayé cuando lo vi, porque lo vi con un esqueleto. Puchica, ¿y el dinero que te mandaba para él?, le dije. Ella no me contestó nada, se miraba asustada y se quedó callada. Yo agarré a mi hijo y me lo llevé inmediatamente para mi casa. Estaba furiosa. Si no me hubieran dicho nada, yo hubiera seguido sin saber lo que pasaba y posiblemente lo hubiera encontrado hasta enterrado. Comprendí por qué nunca me lo ponían con imagen en el internet, solo medio hablábamos por teléfono y siempre era rápido. Uno se va por muchas razones, a veces por el maltrato del hombre en el hogar, porque uno se cansa de ellos, de que la estén golpeando y maltratando a los hijos, pero en la mayoría de los casos, uno migra por la economía, por el empleo, para mejorar. Yo les digo, no dejen a sus hijos, llévenselos, aunque en el camino cueste con ellos porque siempre hay muchos peligros, pero llévenselos con ustedes. Si no pueden, mejor quédense en Honduras. Uno no puede confiar en nadie, ni en la gente más cercana. Mi hijo no quería quedarse con la abuela y con mi hermana que vivía con ella. Él prefería quedarse con su tía política y yo le tenía gran confianza, por eso le dejé allí. Pero ella me falló. Dejé de hablarle y un día llegó a mi casa a pedir perdón y a decirme que me devolvería cada centavo que le había enviado, pero le dije que no. No era eso lo que me importaba. Yo crié a mis hijos a puro trabajo de casa, soy madre soltera y trabajadora.
y me esfuerzo para que ellos estén bien. Me fui porque tenía la necesidad de trabajar, porque aquí no me salía nada o era muy poco lo que ganaba, y eso fue mi solución en ese momento, pero no lo volvería a hacer. A mi niño no solo no le daba de comer, porque a veces solo comía una vez al día, sino que a las niñas de ella le pegaban. Ella no le daba dinero para llevar a la escuela, y entonces, ¿para quién era el dinero que mandaba? Él me contó que una vez que le pidió dinero para llevar a la escuela, ella solo le dio 1 peso y le dijo que le dejara de pedir. Ahora me llena de orgullo verlo crecer. Me costó recuperarlo porque el doctor me dijo que estaba bien desnutrido y eso lo hacía enfermizo, pero ahora ya tiene 15 años y está pollón. Me arrepiento mucho de haberlo dejado solo. Por eso no recomiendo migrar ni que las madres se vayan solas sin sus hijos. Si quieren migrar, no los dejen con nadie. Uno confía, pero nunca se sabe. Es mejor estar juntos en este proceso y no después arrepentirse. Esta es la realidad que viven miles de mujeres. Pero ¿qué hacer en estas situaciones? ¿O cómo ayudar a una persona que está en un caso similar? Escuchemos las opiniones de los expertos. La atención psicológica es muy importante, además de tener estos recursos de apoyo sociales como los amigos, los familiares. Estos recursos de apoyo también son muy favorables. De hecho, se ha visto que en la psicología, cuando una persona asiste a tratamiento, si no tiene estos recursos de apoyo sociales externos, el pronóstico de un diagnóstico puede ser desfavorable si no se tienen estos recursos. Entonces, podría decir que 2 cosas. Tener ayuda psicológica y además contar con un recurso, una red de apoyo, ya puede ser amigos, incluso los servicios comunitarios o incluso la iglesia, la religión puede ser un buen recurso de apoyo para poder afrontar todos esos diagnósticos. Y entonces, Génesis, Ay, Cristian, estoy en un gran dilema. No sé qué libro comprar. bueno, mientras vos te decidís, vamos con Madeline, que tiene un entrevistado muy especial. Así es, chicos, déjenme decirles que hoy me encuentro muy bien acompañada. El que nos visita hoy es un personaje principal que es escritor y es amante de los libros. Él es José Álvarez. Bienvenido. Mucho gusto, Madeline. Le comento que visité su blog y me di cuenta de muchas cosas importantes. Tiene 4 libros ya, coméntenos un poco sobre esto. Sí, así es, tengo 4 libros publicados. El primero de ellos es un libro de cuentos que se llama Instrucciones para un taxidermista. El segundo libro es una novela infantil que se llama Guillermo, el niño que hablaba con el mar. El tercero es un libro de poesía que se llama De la estirpe del cacao. Y el cuarto y último, que es uno que publiqué este año recién, se llama Contra el olvido y es un libro de reseñas literarias. Bueno, para recalcar, Josué es maestro de nuestra máxima casa de estudios. Hablando sobre Guillermo, el niño que hablaba con el mar, este título es muy interesante. Coméntenos qué le inspiró a escribirlo. Bueno, Guillermo, el niño que hablaba con el mar es una novela infantil que trata de hacer un homenaje a la obra de Guillermo Anderson, a la vida y obra de Guillermo Anderson. Entonces, bueno, creo que el nombre es bastante sugerente, ¿no? Es un niño que en algún momento se da cuenta de que tiene la capacidad de hablar con el mar y bueno, a partir de allí se desarrolla pues toda la historia. Ese digamos que es el origen. Originalmente fue un cuento y luego pues lo transforma en novela. Esa novela tuvo pues la dicha de ganar el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2017. Bueno, el premio es de 2016 y la publicación se realizó en 2017. Entonces, digamos que es un libro dichoso dentro de mi bibliografía. ¿Y cuál de sus libros se le ha dificultado, por decirlo así, a escribirlo? Bueno, probablemente Contra el olvido, que es el último, digamos que no difícil en el sentido de que me ha costado como sacar ideas o algo así, sino que es el que más trabajo ha llevado en el tiempo, porque es un trabajo de compilación. Entonces, en él están las reseñas literarias de los últimos 2 años, las últimas que he escrito en los últimos 2 años, y eso pues ha hecho que sea un trabajo de largo aliento, ¿no? Eso implica leer el libro, analizarlo, luego dar una reseña, escribir. Entonces, digamos que es el que más esfuerzo me ha significado.
Por ejemplo, con el que dice instrucciones para un taxidermista. Este es un tema también muy interesante. ¿Qué nos puede decir sobre este? Bueno, Instrucciones para un taxidermista es mi primer libro, es un libro de cuentos. El último cuento, así se llama, Instrucciones para un taxidermista, y se trata de un personaje que de pronto se encuentra con unas instrucciones, él es taxidermista, se encuentra con unas instrucciones que tiene que cumplir sí o sí, ¿verdad? Porque eso dependerá de su vida, y ese es digamos, el cuento que le da origen al resto de historias. Bueno, también hay, por ejemplo, en ese libro hay una historia que se llama La triste historia de un desventurado inmortal, que es un cuento sobre la inmortalidad. Hay otra que se llama El club de los cadáveres cultos, que es un cuento que se desarrolla en un mundo que está después de la muerte, digamos. Es sobre unos cadáveres que necesitan volver a la vida, digamos. Entonces, pues cada una de las historias tiene que ver con este tema central que es la muerte, la necesidad nuestra de permanecer en esta vida. Entonces, esa es la línea central, la temática central de esos cuentos. Si no mal recuerdo, son 17 historias las que componen ese primer ejercicio literario mío. Hay algo que me llama mucho la atención sobre los escritores. ¿Cómo saben en qué género deben publicar una historia? Esa es una pregunta difícil y es una buena pregunta, porque, bueno, en particular yo escribo varios géneros. Yo escribo, pues, narrativa, escribo poesía, escribo ensayo, escribo opinión, escribo ensayo académico. Entonces, dentro de la narrativa hago literatura para público general, pero también hago literatura específicamente para niños. Yo creo que la historia que uno encuentra o lo que uno quiere decir ya trae un formato de fondo. O sea, hay cosas que, por ejemplo, que digo en Del estirpe del cacao, que es una novela que trata sobre el existencialismo, sobre cómo se acaban las cosas materiales. Creo que es lo que quería decir yo en ese momento se expresaba mejor a través de poemas que a través de una historia, por ejemplo. Es algo que tal vez en algún momento he dicho en un ensayo, pero en ese momento concreto yo sentí que necesitaba decir lo que quería decir a través de poemas. Entonces, tiene que ver con qué se adapta mejor a cada historia que quiero contar. Tiene que ver con lo que esté viviendo en ese momento. Hay momentos donde ando probablemente más dispuesto a escribir poesía, pero hay momentos donde tal vez estoy más dispuesto a escribir narrativa. O hay momentos donde siento que tengo una historia que le puedo contar a los niños, por ejemplo. Entonces, cada una de esas circunstancias son las que van determinando qué formato, en qué formato yo quiero expresar esa historia. Así que las condicionantes, digamos que son varios, no es una sola cosa, son varias cosas que a uno como escritor le suceden y que le permiten decidir por un género u otro. Hay autores, por ejemplo, que quizá, digo entre comillas, la tienen un poco más fácil porque se dedican a un solo género. Entonces hay autores que que escriben nada más poesía. Entonces, claro, casi todo lo que digan va a estar expresado en términos de poesía. Hay autores que se dedican nada más a la narrativa, o hay autores que nada más hacen literatura infantil. Entonces, lo que se diga o lo que quieran decir, digamos que ya tienen como el gran formato predispuesto y quizá les cuesta menos decidir. A mí, pues sí, en algún momento, pues sí me cuesta dilucidar. Por ejemplo, yo tengo cuentos que he transformado en poemas, porque tal vez lo que quería decir en un poema, en un cuento, no lo estaba logrando. Entonces, me di cuenta que tal vez en un poema, la esencia por lo menos, porque son formatos distintos, sí era capaz de decirlo mejor en otro formato. Entonces, esas son las circunstancias que uno como escritor vive, digamos. ¿Y qué autores han influido en su vida de escritor? Sí. Que diga usted, me parece muy interesante, voy a tomar este dato de él o algo por el estilo. Yo creo que uno como escritor y como persona vive diferentes etapas en la vida. Yo recuerdo que cuando yo leí a Horacio Quiroga, por ejemplo, que es un autor de narrativa, yo sentí yo dije, yo quiero escribir como Horacio Quiroga, porque me gustaba la manera en que
el lenguaje, cómo lo utilizaba, me gustaban sus historias, me parecían historias muy inteligentes. Y luego fui descubriendo a otros autores que me fueron influyendo. Yo creo que todos los autores le dejan a uno más o menos algo, ¿verdad?, que influye, pero digamos que yo siempre había dicho que mi escritor favorito era Cortázar, pero cada vez me cuestiono más si es Cortázar de verdad mi autor favorito. Puede que no lo sea. Pero digamos que en el último tiempo, quien más me ha influido ha sido un autor que se llama Albert Camus. Sus ideas, digamos, han sido las que he reflejado en mis últimas producciones literarias, en lo último que he escrito. Por ejemplo, cuando yo escribí Del estirpe del cacao, estaba leyendo mucho existencialismo, estaba leyendo mucha literatura de lo absurdo. Entonces, siempre, en cada etapa, creo que han sido distintos autores. No hay uno que yo diga, pues, este ha determinado mi forma de escribir. Aparte de que uno como autor tiene que escuchar su propia voz. Luego, por ejemplo, hay autores que me gustan, pero siento que han influido muy poco en la manera en que escribo. Por poner un ejemplo, Roberto Bolaño, este autor chileno, que a mí me gusta mucho, que me he leído gran parte de su bibliografía. Sin embargo, siento que ha influido muy poco en la manera en que escribo. Tiene que ver también con la madurez. Inicialmente yo como autor pues uno piensa menos en cosas como el estilo. Entonces, probablemente la influencia venía más por las temáticas, ¿verdad?, por las formas fantásticas que me encontraba en los cuentos de Cortázar y de Borges, más que por el estilo que ellos tenían. En cambio, después, cuando yo fui madurando mi quehacer literario, pues ya me importaba un poco más el estilo. Entonces, ya no me fijaba tanto en las temáticas, en las historias que contaban los autores, sino en la manera en que los contaban. Así que han sido igual muchos diferentes autores a través de varios años, de diferentes maneras. No ha sido como un solo autor o dos o tres autores. Han sido probablemente todo lo que he leído me ha llevado a escribir como actualmente escribo. Y seguramente seguirá cambiando porque yo no soy el mismo autor ahora que hace 5 años. Y espero no ser el mismo dentro de 10 años, porque entonces hablaría de que he evolucionado pues poco. Espero dentro de 10 años ser un mejor autor o un autor distinto, digamos, que diga las cosas de manera un poco más madura que lo que estoy haciendo ahora. Que podré pensar en ese momento que es maduro, pero quizá no lo es tanto como podría ser. Bueno, también me comentaba sobre el premio que ganó su libro, el de Guillermo, ¿verdad? Correcto. Bueno, ¿cómo esto ha impactado en su vida? Porque sabemos que un premio ya es algo, uno dice, pucha, la gente sí lee mis escritos. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente hasta ahora también? Sí, ese premio fue especial para mí, porque digamos que tengo un par de premios importantes en mi vida. Y ese fue el primero de los importantes. Bueno, fue una experiencia agradable porque además probablemente este libro no estaría publicado si no fuera por el premio, porque parte del premio es la publicación. Y es un libro que me ha permitido trascender fronteras, digamos, como parte de ese premio. Porque es un libro que se lee por la editorial con la que se publicó, es un libro que se lee en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador y pues en Honduras, lógicamente, y también por la misma editorial, de manera digital, se ha leído pues en el continente. Entonces, eso ha significado, ha sido importante, me ha permitido dialogar con niños y niñas que han leído mi historia también, porque tal vez en alguna escuela se leyó el libro, pues y me han contactado, me han invitado, he podido conversar con los niños y niñas lectores, y eso ha sido muy gratificante para mí, llegar a donde probablemente en algún momento de mi vida no imaginé que podía llegar, que un niño, por ejemplo, cada vez que yo veo las estadísticas de venta del libro, y me dice, hay tantos libros que se vendieron en Guatemala, entonces yo digo,
bueno, hay tantos niños guatemaltecos que leyeron mi libro y eso realmente resulta muy, muy gratificante. También, pues como le dije que visité su blog, me di cuenta que es periodista en proceso. ¿Cómo ha influido esto también en su vida de escritor? Muchísimo. Cuando yo comencé la carrera de periodismo me gustaba menos de lo que me gusta ahora. Porque digamos que yo empecé a estudiar letras porque estaba enamorado de la literatura. Yo quería estar lo más cerca que pudiera de la literatura. Y lo más cerca que podía estar era, aparte de mi lectura personal y cotidiana, era estudiar la carrera de letras. Pero en la carrera de letras no se forman escritores. No es una escuela de escritores. Uno está cerca de la literatura porque estudia la literatura, porque estudia la lengua. Pero, y eso yo pues me di cuenta, apenas vi el plan de estudio, yo dije, no, eso no es para escritores, pero de todas maneras yo quiero estar ahí. Ahora, yo siento que la carrera de periodismo me dio eso que no me dio la carrera de letras, la posibilidad de escribir, porque un periodista es ante cualquier cosa un contador de historias. Solamente que los escritores de ficción contamos historias ficticias, historias inventadas por nosotros, que en el fondo siempre dicen la verdad. En cambio, el periodista cuenta historias de la vida real, ¿verdad? Cuenta hechos expresados en una noticia, en una crónica, en una semblanza. Bueno, tenemos el ejemplo de Gabriel García Márquez, por ejemplo, que fue un cronista. Casualmente, hace un par de semanas estaba leyendo una crónica de Gabriel García Márquez y que parece un cuento, por ejemplo. Entonces, yo creo que, y es algo que yo creo que debe recuperar la carrera de periodismo, de hacer entender que está formando escritores de oficio, ¿eh? Porque el escritor es escritor, más allá de que cuente ficción o más allá de que cuente realidad. Entonces, yo siento que, por eso le decía que me ha gustado más de lo que me gustaba al inicio. Me gusta más de lo que me gustó en un inicio, porque me dio esa oportunidad de contar y de variar los formatos, de contar a través de la radio, de contar a través de la televisión, de contar a través de la prensa escrita, de contar a través de medios digitales, de contar de manera multimodal, digamos. Entonces, eso ha significado la carrera de periodismo y bueno, y me ha dejado herramientas también. Entonces, ha sido muy importante para mí. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué consejo le daría usted a un joven o a una persona que está intrigado por estos temas, que desea ser un periodista o más que todo un escritor? Bueno, escritor o periodista, da igual, va a contar historias. Y hay que aprender a contar historias. Entonces, yo creo que lo primero es leer. Y leer de todo, leer literatura, dentro de la literatura, leer poesía, leer narrativa, leer teatro, ir al teatro, leer noticias, porque ahí están las historias. O sea, las historias están ahí en la cotidianidad, lo dice Sergio Ramírez Mercado, por ejemplo. Dice que él adquirió como principio de escritura buscar en la cotidianidad, es decir, en las noticias, su literatura. Entonces, leer noticias, leer el periódico, leer crónicas, leer semblanzas, leer reportajes, ver buenos reportajes, ver buenos documentales, leer filosofía, leer ensayos de sociología, leer psicología, leer de todo. Porque el escritor tiene una característica y es que es un oficio integral. Usted necesita saber prácticamente de todo para poder desarrollar sus personajes, para poder desarrollar sus historias. Entonces, eso sería lo primero, leer de todo, ver de todo, pero verlo sobre todo ya no como un lector inocente, o leerlo como un lector inocente, sino leerlo con criterio, ir descubriendo en cada cuento, en cada novela, en cada poema, en cada crónica, qué elementos me pueden servir a mí, ir armando mi caja de herramientas para luego yo usar esas herramientas y poder contar, por ejemplo, una historia en un cuento. Entonces, digamos que eso sería como lo primero.
Y luego, que esto es el principio de la mayoría de los grandes autores y que yo trato en mi breve carrera pues, de imitar, corregir. ¿Ya? Porque muchas veces yo digo una cosa y es que los errores solo se le perdonan a los periodistas. ¿Por qué? Porque los periodistas publican y sacan sus notas contrarreloj, contratiempo. Pero el escritor no tiene contrarreloj, no tiene un deadline para entregar algo, como sí lo tiene un periodista. Entonces es necesario siempre corregir, corregir y corregir. La escritura es sobre todo eso, corregir. Yo puedo tirar una buena historia en 20 minutos, en 1 hora, en 2 horas, en un día, pero esa historia no puede publicarse como se escribió en su primera versión. Siempre es necesario que haya corrección, una primera, una segunda. Si tengo un amigo, una amiga que le gusta la literatura y que yo sé que tiene buen criterio, enviárselo y que me diga qué piensa, qué observación puede tener y a ver si eso me puede retroalimentar. Y luego después de eso seguir corrigiendo, seguir corrigiendo, seguir corrigiendo. Decía Borges que, por ejemplo, él publicaba para dejar de corregir. ¿Sí? Entonces Borges, Borges cena en la mesa de los grandes autores universales. Entonces eso sería leer mucho y luego cuando logre escribir, pues corregir. Bueno, entonces a ver cuántos se animan después de haber visto esta entrevista a ser escritores o periodistas. Muy encantada de haber compartido con usted este espacio y a ver qué otro día se nos anima a venir por acá. Con todo gusto. Y en Recomiéndame un libro les tenemos un invitado muy especial que se llama Andrés Madrid. y nos trae una recomendación. El caballero de la armadura oxidada. Excelente. ¿Y qué es lo que más te gustó de este libro? Pues iniciando directo con la recomendación de este libro, lo que me gustó es que uno puede tener una interpretación o significado de lo que creemos que somos, pero podemos tener algo en nosotros que en realidad no lo vemos tanto, que se puede oxidar en nuestro cuerpo, tal como le hace la analogía este libro. Y lo curioso es ver cómo el caballero, de ser un buen caballero, con un buen propósito, sin embargo no podía ver ciertas cosas que él tenía que podían mejorar. Y en el transcurso del tiempo ver su historia es fascinante. ¿Y me puedes decir cuáles son algunas de las enseñanzas que tiene este libro? Bueno, pasa por el camino de la verdad, ¿verdad? El camino de la verdad de uno. Entonces, en el camino de la verdad hay 3 castillos. El castillo del conocimiento, uno de mis favoritos. Después el castillo de la voluntad y la osadía. Y el último, el castillo del silencio. Son tres castillos fascinantes. Entonces, bueno, algo muy valioso en breve para decir, el castillo del silencio habla acerca de que, bueno, está totalmente oscuro y el caballero no puede ver nada. Y entonces se había dado cuenta que siempre hablaba para no tener que pensar y sentirse solo. Entonces es muy importante guardar silencio y es ahí donde el caballero logra escuchar la voz interna que él tiene, que todos tenemos y que sabemos que debemos de seguir muchas veces, pero que no hacemos por querer hacer algo más. También muchas veces Dios nos habla y por no querer escuchar, no obedecemos. Entonces recomiendo practicar el silencio, ¿verdad? Después está el castillo del conocimiento, que es acerca, bueno, simple, pero voy a resumirlo con la frase de Merlín en el libro. Dice que el castillo del conocimiento, bueno, no hay nada más hermoso que la luz del conocimiento, dice, porque el castillo es oscuro y poquito a poquito van caminando, encontrando como lápidas, digamos, que tienen mensajes y que le revelan conocimiento al caballero. Entonces, cada vez que entiende algo más, el castillo se llena de luz. El conocimiento es luz ante la oscuridad de la ignorancia. Y el tercero, este es muy bueno, el de la osadía y la voluntad. El caballero se encuentra ante un enemigo muy fuerte, ¿verdad? El caballero se iba por cruzadas así, batallando y matando caballeros y salvando princesas. Orgulloso de eso él se sentía, pero nunca se había encontrado uno como este, de este castillo. Un dragón muy grande y más que ningún otro, y además de tirar flamas amarillas, tiraba flamas azules, llenas de butano.
bueno, de otro compuesto. El punto es que se dio cuenta que este dragón no era real. Este dragón se mataba. Ok, el dragón se llamaba, dijo su nombre. El dragón, el nombre es el dragón de las dudas y el miedo. Entonces, consiste en que las dudas, el miedo, no son reales. O sea, llegan a esa conclusión junto con los acompañantes del caballero de que Merlín le había dicho de que el dragón de las dudas y del miedo se matan con convicción acerca de uno mismo y sabiendo que es una ilusión, porque si yo sé que yo valgo y sé que el miedo a hacer algo, tanto como una entrevista, puede ser una ilusión. Entonces, si se me quita el miedo y en mi mente yo sé que no tengo miedo, no tengo tanto miedo, me atrevo a hablar aquí y presentarme ante todos, saludar, hablar acerca de este libro con fluidez, recomendar el libro. Entonces el caballero entendió que el dragón era una ilusión y habla acerca de cómo va a ser una ilusión si el dragón me acaba de quemar las pompas. Y entonces es cierto, las ilusiones y los miedos pueden traer efectos tan reales tan cuanto le demos poder en nuestra mente. Entonces todo está en nuestra mente, entender que el miedo y las dudas para hacer las cosas que queremos se pueden hacer aparte cuando de verdad queremos hacerlo lo suficiente. Y entonces al final el caballero viene muy alegre y se pone así como no es una ilusión, y el miedo, el dragón del miedo y las dudas se hace más pequeño a medida de que se da cuenta de que es una ilusión. Entonces ese es como vencer las ilusiones y los miedos. Y al final entraron a una habitación muy, muy increíble, que encontraron a Merlín y a otros personajes muy buenos, que hablan acerca de ser como el árbol de cerezos. Los árboles de los cerezos crecen, digamos esta analogía, digamos que yo tengo un arbolito, un retoño, lo comienzo a regar y después de regarlo crece. Ese retoño que una vez fue, ahora es un árbol fuerte y frondoso que tira manzanos. Y la idea no solo es agarrarlos, sino, o sea, el manzano no tiene ambiciones más que la de dar. Entonces, la lección final es dar verdad, porque cada vez que el árbol da, crece más fuerte, saca más nutrientes para dar más y nunca se cansa de dar. Y definitivamente incluso hablan que acerca de dar no significa que no vas a construir lo tuyo propio como tu castillo o tener más caballos o carros, ¿no? Si podés, incluso aunque des. Ok, muy interesante, Andrés. Y muchas gracias por tu recomendación. Y con este libro me despido de ustedes y les recuerdo que pueden encontrar muchos libros que leer aquí en la librería universitaria. Hasta la próxima. Ustedes, ya decidí qué libro voy a comprar. Bien, anda para acá y vamos por un café. ¡Hey, café y un buen libro! ¡Qué excelente idea! Y ustedes no se olviden de sintonizar Diálogos entre Libros y seguirnos en nuestras redes sociales.